Erika Rodríguez, hermanito nos, entonces si deseo estoy en necesidad, o en carencia. Todo depende desde qué enfoque lo estás viendo, porque esta pregunta puede tener tintes filosóficos, religiosos, espirituales, inclusive biológicos. Si la pregunta la estás haciendo desde el curso de milagros, hay una respuesta muy particular, querida Erika, la cual puede ser muy diferente a la respuesta que se le puede dar a un estudiante del budismo. Muy diferente. A veces hasta puede ser antagónica. Si deseas, estás en necesidad, entonces, ¿qué pasaría aquí? Si deseas, estás en necesidad. En la lección 185 nos dice, deseo la paz de Dios. Esta lección nos lleva a que deseemos la paz de Dios. Te invita a desear la paz de Dios, ¿eh? Esta lección es para que desees la paz de Dios. Si tú deseas, ¿estás en necesidad? ¿Estás en carencia de Dios? ¿Será que la lección nos está diciendo que deseamos la paz de Dios porque estamos carentes de Dios? Y si fuera así, ¿no sería algo paradójico porque el curso de milagros dice que siempre estamos con Dios? Entonces, ¿qué onda con los deseos? Porque mira, para el budismo, desear no es conveniente. Para el budismo, los deseos son la causa de tus apegos, de tu sufrimiento. El deseo es algo que se debería eliminar en el camino budista. Tendría que ver tal vez con esa parte de carencia, podría ser. Pero en el curso de milagros, los deseos son herramientas. Así es. Es una herramienta que se utiliza para que puedas recordar la paz. Los deseos tienen utilidad. Por eso el ejemplo más específico es la lección 185. Deseo la paz de Dios. Porque decir estas palabras no es nada, pero decirlas de todo corazón lo es todo. Si pudieras decirlas de verdad, aunque solo fuese por un instante, nunca más volverías a sentir pesar alguno en ningún lugar o momento. Recobrarías plena conciencia del cielo, el recuerdo de Dios quedaría completamente reinstaurado y reconocerías plenamente la resurrección de toda la creación. Y mira todavía esto que dice aquí, querida Erika. No hay nadie que pueda decir estas palabras de todo corazón y no curarse. Las palabras deseo la paz de Dios, que incluye un deseo, sirve para curar. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Qué opinas? Si deseas, estás en necesidad. Aquí ya le dimos un twist, un giro de tuerca a la trama. Resulta que el curso nos dice que si deseas, pero la paz de Dios, no estás en necesidad, sino que más bien curas la necesidad. ¿Qué te parece? Es interesante. No hay nadie que pueda decir estas palabras y que no se cure. Ya no se va a entretener con sueños o creer que él es un sueño. No inventaría infiernos. El mundo cambiaría completamente solo con que hubiese dos que estuviesen de acuerdo en que estas palabras expresan lo único que anhelan. Podemos verlo también desde este otro punto de vista. El deseo, que podría ser un anhelo, el conseguir algo porque efectivamente no lo tienes, ahora se tiene que encaminar hacia lo supremo o la verdad. ¿Deseas dinero o la verdad? ¿Salud o la verdad? ¿Deseas rascarte la cabeza o deseas la verdad? En pocas palabras, todos tus deseos que parecen estar desconectados, porque todos parecerían en cierto sentido ir a una carencia, ahora los vamos a unificar en un solo propósito. Deseo la paz de Dios. Porque aunque no soy carente de Dios, tengo la ilusión, o sea, estoy engañado pensando que me falta Dios. Entonces,
Tu pregunta tiene que ir sobre todo en el contexto. Estamos hablando el deseo que se puede manifestar como carencias ilusorias o el deseo como la herramienta mental que te ayuda a llegar al despertar. ¿Qué te parece? Por eso es que tenemos que tomarnos el tiempo para reflexionar. No puede haber una fórmula tan simple en este sentido como si fuera un sofisma, es decir, una aseveración con la que te quedas y no reflexionas. Si en este momento yo te digo a ti, querida Erika, cuidado con tus deseos, porque implica necesidad y carencia, ¿qué va a pasar cuando llegues a la lección 185? Tal vez te olvidaste de mis palabras, pero no te olvidaste de la prohibición que te diste a ti misma por mis palabras, que yo te dije que cuidado, prohibido desear. Y ahí tienes a un montón de milagronautas prohibiéndose los deseos. No sé por qué no tengo que desear. No, es que está mal que desee. No debo de desear. Porque el deseo me está llevando al apego. Porque mis deseos son carencia. Porque mis deseos son ego. Y entonces, ¿qué hacemos con la lección 185? Creo que se equivocó Jesús aquí. Aniki, Jesús seguramente se equivocó. Puso esto y no quería decir que deseo la paz de Dios. Y ahí es donde viene el cortocircuito, ¿no? Ahí es donde el milagronauta dice, pues entonces ya no entendí. Déjame ver a mi facilitador Don Próculo, que fue el que me dijo que estaba mal desear. Y en realidad el curso de milagros te dice, no, es que el deseo no está mal, no está bien, solo es una ilusión, eso sí. Pero será utilizado en el curso de milagros como un motor, como un impulso hacia la verdad. Estos deseos, vamos a ver si encontramos más. Deseo. La palabra deseo en el curso de milagros aparece en contables ocasiones, más de 500 resultados. Mira, por ejemplo, tienes el deseo de deshacerte de la paz. Tienes el deseo de ser especial. Puedes perdonar el deseo de ser especial. El perdón te ofrece todo lo que deseas. Perdonas porque hay algo que deseas. Ojito con ese aspecto. El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. Hay un mundo que yo deseo. Deseo la paz de Dios. Abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. Entonces, hay deseos conflictivos y seguramente hay deseos no conflictivos. Al menos ya tenemos aquí una luz de cierta categoría. ¿Cuáles serán los deseos conflictivos? Tal vez aquellos que están en una lucha constante. Por ejemplo, deseo hacer dieta y deseo comer. Deseo amarte y deseo odiarte. Deseo hablar y decirle a toda la gente mis problemas, pero deseo también que la gente me acepte y mejor me callo. Esos son los deseos conflictivos. Y abrigar estos deseos conflictivos no es tu voluntad. Esos serían los deseos del ego. Deseos conflictivos son los deseos del ego. Pero los deseos que parten de una misma voluntad son los que utilizaríamos para nuestra práctica espiritual. Dice por aquí en la lección 300, ninguna invocación a Dios puede dejar de ser oída o no recibir respuesta. Y de esto puedo estar seguro, su respuesta es la única que realmente deseo. Deseo la única respuesta que me libera, que es la de Dios. Verónica 77 dice, el curso nos dice que por nuestro deseo aparente nos separamos y por nuestro deseo volveremos a la unidad. Entonces, gracias querida Verónica, el deseo es un motor. Velo así. Un motor que te impulsa tu barquito de vela para que llegue a un sitio en particular. El deseo lo puedes ver como una motivación también. No solamente es un aspecto relacionado con lo que al principio pensamos que es el ego, sino que ahora también el concepto de deseo en el curso de milagros se amplía, porque entendemos que hay deseos no conflictivos. Hay deseos mayores a la visión del ego. El Hijo de Dios desea, pero ya no desde el ego. El deseo deja de quedarse atrapado únicamente en el límite y ahora el deseo es lo que lleva al Hijo de Dios al despertar. El despertar es el deseo totalmente
enfocado a la verdad. En nuestra tradicional oración, estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió, no tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará, me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee. Al menos aquí en esta traducción se nos da la oportunidad de ver que el Espíritu Santo desea que tú participes en el plan de los milagros. Desea. Sería cuestionable, por supuesto, son palabras, ¿no? Pero sería cuestionable decir, a ver, ¿el Espíritu Santo desea o no desea? Porque si el deseo es del ego, el Espíritu Santo no es el ego, por lo tanto no puede desear. Eso sería una argumentación bastante débil, porque depende del contexto de cómo se esté hablando. Él desea que yo esté aquí para sanarme y para poder cumplir una función que yo deseo también cumplir. Entonces el deseo del Espíritu Santo y el mío son el mismo. Yo deseo cumplir. Entonces el curso de milagros pone en relieve el aspecto del deseo como un motor que te ayuda a elegir la paz. ¿Es esto lo que deseo en lugar del cielo y de la paz de Dios? ¿Sí? ¿Es esto lo que deseo? Y aquí este ejercicio que viene en el número te hace cuestionar si las cosas que estás viendo y que te molestan y que te incomodan y tu propia visión de cómo están sucediendo es lo que tú deseas o deseas la paz. Entonces, para ir concluyendo, en el curso de milagros veremos que el deseo no es algo negativo. El deseo no es indeseable en el curso de milagros, sino que más bien el deseo se convierte en el motor para tu toma de decisiones. Por lo tanto, es muy importante que, como todo motor, sepas dónde colocarlo y sepas a dónde vas. Si tú deseas la verdad, se te ofrece. Es lo que dice el curso de milagros. Deseas la verdad. Entonces, puedes pensar que la verdad la perdiste. El curso te dice, no la perdiste, realmente no tienes carencia de verdad. Pero mientras creas que es así, te conviene utilizar tu poder deseador en términos de la verdad, en lugar de estar desperdiciando tu poder deseador en desear babosadas, ¿no? Yo deseo que la gente me quiera. Yo deseo que mi vecino me deje de poner la basura fuera de mi casa. Yo deseo ganar $1 millón y $1 millón de milagronautas para más fuerte poder cantar. Cosas así, ¿no? Obviamente. Ese tipo de aspectos son los que el curso te dice, no te conviene utilizar tu poder en desear eso. Mejor utiliza tu poder en desear la paz de Dios. Esto es lo que te puedo compartir, querida Erika. ¿Qué te parece? Déjame tus comentarios.